al respecto. ¿Ninguna? Bueno. Yo, eh, más que nada era cómo iba a ser la dinámica, viendo que iba a ser un formulario y múltiple choice, porque una cosa son ejercicios, ¿no? Y otra cosa es... Y van a ser parecidos a lo que ustedes vinieron haciendo. Presente, González Sandra. No tomamos asistencia, Sandra. Eh, Van a ser parecidos a los ejercicios que ustedes venían haciendo, ¿sí? Pero en el caso de las tablas, por ejemplo, le voy a pedir una línea de la tabla y no toda la tabla. Entonces le voy a decir, por ejemplo, ¿qué pasa en la siguiente proposición compuesta si se sabe que P es verdadero, Q es verdadero y R es verdadero? ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición? Ya, ¿No? entiendo, entiendo. O sea, van a ser, en vez de estar toda la tabla, le voy a hacer preguntas por renglones de la tabla. O le voy a dar dos. Si P es verdadero, Q es falso, ¿cuáles son las posibles respuestas para la tabla? Y ustedes ahí tienen que buscar contestar. ¿Está? O sea, son así. No se confundan que sea múltiple choice no quiere decir que la evaluación es más fácil, ¿eh? O que no hay que estudiar. Todo lo contrario, profe. Todo lo contrario, es más complejo la múltiple. Hay que pensar más. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre los criterios? Creo que había algo que no había puesto y que yo después estaba pensando en que me faltó decirles acá, que dejé como supuesto. A ver qué era lo que estaba dando. Se me escucha. Lo que creo que no dice es la cantidad de puntos, ¿no? De cada parte. Pero eso suele variar, a veces son 10 de cada parte, a veces son 8, a veces son 10 y 3 problemas, digamos, así que echa recorte, está bien. Bueno, arrancamos la clase de hoy. Hoy ya empezamos un tema nuevo, que son circuitos o álgebra de Boole. ¿Sí? Así que les voy a compartir la pantalla y arrancamos. Hoy tienen que prender todas sus luces, todas sus neuronas. Es re lindo este tema y tiene mucha relación con la informática, así que le va a gustar. Bueno, el álgebra de Boole se utiliza por lo general para trabajar con los circuitos con los que la computadora se suele mover. Dentro de la computadora, los procesadores envían órdenes a través de una serie de circuitos que son codificados por números binarios. ¿Ustedes ya vieron algo de informática o todavía no vieron informática? ¿Vieron algo de binarios ya o no? Codificación, ¿no? Sí, ustedes ya son de segundo año, así que sí tuvieron que ver algo, al menos saber que dentro de la computadora se mueven con ceros y uno, ¿no? Sí, ¿Qué profe. es un bit? Un bit, ¿qué es un mega? Conmigo también estuvieron viendo eso el año pasado. Bien, entonces, en principio, dentro de la computadora se mueven estos circuitos y dependiendo de unas series de puertas o de compuertas lógicas, se van codificando y se van cambiando estas combinaciones de 0 y 1. Bueno, dentro del álgebra de Boole, o el álgebra de Boole, yo le había mandado dos documentos, no sé si le llegó a pasar su compañera, para que ustedes empiecen a leer. ¿Sí? ¿Llegaron a recibir el documento? ¿Sí o no? O sea, recibieron nomás, quiero saber si lo recibieron. Y si no recibieron, la persona a la que le estoy mandando no es la indicada.
Voy a mirar en el grupo, profesor, a ver, capaz mandó pero la verdad no lo tengo. Sí, dice, ahí la compañera dice que sí pasó al grupo, así que no miraron ustedes el documento que mandó la compañera. Bien, no importa si, lo importante es que ustedes tengan el documento, porque en ese documento están todas las definiciones, igual yo voy a subir ahora al aula, pero la idea es que ustedes empiecen como a leer un poquito para ver a qué se llama álgebra de Boole, cuáles son las propiedades que tiene que cumplir, cómo se define, a qué se llama compuertas, todo eso vamos a ver hoy y todo eso también está en el documento. Y en el documento, aparte de estar la definición del álgebra, están las demostraciones de cómo se demuestran las propiedades del álgebra de Boole. Nosotros hoy vamos a enunciarla, ¿no? Pero si alguien es curioso y quiere saber un poquito más, puede entrar en ese documento y mirar ahí cómo se demuestran las propiedades booleanas. Muy bien. Entonces, el álgebra de Boole es una estructura, ¿sí? Tiene una estructura donde se opera con dos números, con el 0 y con el 1, ¿sí? Es un conjunto binario. Ojo con esto, ¿eh? No quiere decir que los dos elementos sean ceros y unos, ¿sí? Son concatenaciones, pueden ser concatenaciones de 0 y 1, o pueden ser solamente con dos números, 0 y 1. O sea, puede ser cualquiera de los dos, trabaja con conjuntos binarios. Entonces, este conjunto A que aparece acá puede estar formado por dos elementos, el 0 y el 1, o puede estar formado por un conjunto de elementos de 0 y 1. ¿Sí? Un conjunto binario. En el cual se definen tres operaciones. Una va a ser la suma booleana, otra va a ser la multiplicación booleana y otra va a ser el complemento. Ya vamos a ver nosotros que la suma se va a parecer un poquito a lo lógico, la multiplicación se va a parecer al ilógico y el complemento va a funcionar como la negación en el caso de las proposiciones. Entonces, ¿qué pasa? Para que un conjunto sea un álgebra de Boole, tiene que cumplir estas dos propiedades que tenemos acá. ¿Sí? Nosotros en esta materia vamos a trabajar con conjuntos booleanos de ceros y unos. Pero no quiere decir que existe, no, lo que tienen que saber ustedes es que existen otros conjuntos que también son booleanos y que no son binarios. ¿Sí? Por ejemplo, todo el conjunto de la lógica proposicional es un conjunto booleano. ¿Sí? Pero a nosotros eso no nos interesa estudiar porque ya lo estudiamos como lógica proposicional. Nosotros nos vamos a centrar en los conjuntos formados por ceros y uno. Bien, entonces, la suma lógica, la suma booleana cumple una propiedad que se llama ley de cierre, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que si yo tomo dos elementos del conjunto al que estoy queriendo determinar si es booleano o no, y lo sumo, el resultado de esa suma también tiene que caer en el conjunto. Por ejemplo, si yo estoy sumando 2 más 3, y eso pertenece al conjunto A, la suma 2 más 3, que es 5, también tiene que estar en A. Si eso no se cumple, o sea, si 2 más 3, que es 5, el 5 no pertenece al conjunto A, directamente ese conjunto ya no va a ser booleano. ¿Sí? En este caso, si yo hago 0 más 1 y a mí me da 2, por la definición de la suma que estoy trabajando, en ese caso, ese conjunto no es booleano. Porque sí o sí, o me tiene que dar 0 o me tiene que dar 1. El elemento resultado de la suma me tiene que caer en el conjunto en el que yo estoy trabajando. Lo mismo pasa con la multiplicación. La operación booleana. No puedo no puedo agrandar tanto mi pantalla porque si no, no los veo. A ver, ahí se ve mejor. A ver si le corremos Sí, a sí, este un profe. poquito. Ahí. Porque o si no se me pierdo los comentarios y no los puedo leer a ustedes. A ver si puedo hacer esto. Ahí lo van a ver mejor. Entonces,
Estábamos con la ley de cierre para la suma, ley de cierre para el producto. Si opero dentro del conjunto, el elemento tiene que caer dentro del conjunto, ¿sí? En este caso, fíjense que nosotros estamos diciendo que si yo tomo, dijimos que este conjunto va a tener dos elementos, ¿sí? Si me agarro la pluma. Sí, ahí está. Tiene dos elementos, 0 y 1. Entonces, con la suma 0 más 1, tiene dos posibilidades. O me puede dar 0 o me puede dar 1. ¿Sí? Y ya vamos a ver cuando veamos la tabla de verdad que cuando haga 0 más 1 me va a dar 1. Lo mismo pasa con el producto. Si hago 0 por 1, eso me tiene que dar, o me da 0 o me da 1. Si nosotros estamos haciendo una operación booleana y acá, por decirlo así, nos queda 0 más 1 igual a 2, en este caso no se cumple la ley de cierre de la suma, ¿sí? Entonces, al no cumplirse la ley de cierre de la suma, ya no va a ser un conjunto booleano. ¿Está? Bien. Con estas tres operaciones, y ahora, ¿por qué no me aparece el borrador? Con estas tres operaciones, nosotros podemos definir 4 propiedades en principio. Para que un conjunto sea un álgebra de Boole, tiene que cumplir la ley de cierre, ¿sí? O ley de composición binaria, como dice acá. También se lo suele llamar ley de composición binaria. Sumo dos elementos y pertenecen al conjunto, multiplico dos elementos y pertenecen al conjunto. Y una ley de composición unitaria, donde si A pertenece al conjunto, su complemento también tiene que pertenecer al conjunto. ¿Está? Esas son las dos leyes más importantes. A partir de esas dos leyes se desprenden las propiedades: conmutativa, distributiva, elemento neutro y elemento inverso. Nosotros, por una cuestión de tiempo, ahora, y ustedes se salvaron porque en el cursado anterior, antes de la pandemia, trabajaban con la demostración de álgebra de Boole, no vamos a analizar conjuntos y ver si son o no álgebras de Boole, ¿sí? Con que ustedes sepan que un conjunto para ser un álgebra de Boole tiene que tener definido la suma y el producto booleano, el complemento booleano y cumplir estas 4 propiedades, estamos, ¿sí? No vamos a analizar si el conjunto es o no booleano. Ya vamos a trabajar con conjuntos booleanos y lo que vamos a hacer es vamos a simplificarlos, vamos a graficar a través de circuitos y demás. Entonces, fíjense, la propiedad conmutativa dice que A más B es igual a B más A, ¿sí? Esto de acá, todas estas propiedades son iguales a las propiedades que ustedes estuvieron estudiando en lógica proposicional. La conmutativa es A más B va a ser igual a B más A. A por B va a ser igual a B por A. La asociativa es A. Y acá, a diferencia de la matemática convencional que ustedes estudiaron, ¿sí? En este caso se distribuye también la suma con el producto. Que cuando ustedes iban al secundario, la suma no se podía distribuir con el producto, solo la multiplicación se distribuía con la suma. Entonces, tienen que tener en cuenta que hay dos tipos de distributiva. Tenemos la distributiva de la suma con respecto a la multiplicación y de la multiplicación con respecto a la suma. Entonces, en este caso va a quedar A más B por A más C, ¿sí? Para todos los A, B y C pertenecientes al conjunto A. Lo mismo pasa en este caso. A por B más C es A por B, distribuyo más A por C. El elemento neutro para la suma va a ser el 0
y el elemento neutro para la multiplicación va a ser el 1. ¿Qué quiere decir que sea neutro? Que si yo a un elemento cualquiera del conjunto le sumo el 0, eso me va a dar A. Si yo a cualquier elemento del conjunto le multiplico por 1, eso también me va a dar A. Y esto es una herencia de los números. Fíjense que en los números, si ustedes tienen a cualquier número le sumo 0, eso te da el mismo número. Y si a cualquier número lo multiplico por 1, eso también va a dar el mismo número. Entonces, este es el neutro para la suma y este es el neutro para el producto. Elemento inverso, la suma de un elemento más su inverso va a ser siempre 1. La multiplicación entre un elemento y su inverso va a ser 0. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Si me deja esto. La existencia del elemento identidad o del elemento neutro. ¿Sí? La macana es que no puedo borrar. ¿Saben por qué no me deja borrar? ¿O es por el programa nomás? Bueno, fíjense, el elemento identidad o el elemento neutro que dijimos recién, para el valor de A tenemos dos opciones nosotros. A puede ser 0 o A puede ser 1. ¿Sí? Entonces, A tiene dos valores asociados. Tiene 0 y tiene asociado el 1. Entonces, si nosotros comparamos acá con el 0, va a quedar las dos opciones de A. Si tengo A más 0, eso va a ser igual. Fíjense, puede ser 0 más 0, eso me da 0. Y si pongo 1 más 0, eso va a ser igual a 1. Entonces, como resultado de esta operación, yo obtengo ¿qué acá? ¿Qué obtengo acá? ¿Qué ¿Un obtengo? elemento de identidad o no? El elemento A. Valores. ¿Sí? Tengo 0 y 1 y A vale 0 y 1. O sea, A puede valer esos dos, entonces esto es A. Entonces, si sumo 0 y sumo 1, me queda A. Ahora, lo mismo va a pasar acá. Fíjense que yo tengo A vale 0 y 1. Entonces, si lo multiplico por 1, voy a tener A por 1. Se suele hacer asterisco también, ¿eh? O sea, si ustedes encuentran esta notación o el puntito, es lo mismo. Entonces, si tengo A por 1, esto va a quedar. Cuando A vale 0 por 1, esto queda ¿qué? Queda acá, 0. Y si tengo 1 por 1, eso da ¿cuánto? 1. 1. Entonces acá, ¿qué obtuvimos de nuevo? Como resultado tenemos A. A. ¿Sí? Fíjense que no cambió. O sea, si por los dos casos no hubiera dado 0 o no hubiera dado 1, este producto en vez de ser A va a ser 1 o va a ser 0. Pero como nos da los dos valores posibles de A, queda A. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. Fíjense, en este caso, vamos a dividir acá porque si no se nos va a armar un lío. Ahí está. En este caso tengo A más su complemento. Entonces, vamos a armar una tablita. A puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, el complemento se simboliza con una comilla
o el complemento se suele simbolizar también con una rayita arriba. El complemento es la negación de A. Entonces, cuando A toma valor 0, el complemento va a tomar valor opuesto, 1, y cuando toma valor 1, el complemento va a tomar valor 0. Ahora, si operamos estos valores, fíjense acá, A más el complemento de A, me queda 0 más 1, acá me queda 1. 1 más 0, esto también me da 1. Entonces, A más su complemento me va a dar 1. Ahora, si vamos a la multiplicación, fíjense, hacemos una rayita y acá hacemos A por el complemento. Nos tiene que dar 0. Entonces, 0 por 1 0. y 1 por 0, 0. 0. Entonces, es por esto que cuando sumo a A con su complemento me da 1. Y cuando multiplico A por el complemento me da 0. ¿Está? Y cuando sumo A más 0 me queda A. Y por eso este valor es neutro, porque no cambia el valor que traía A. A tenía dos valores asociados, 0 y 1. Al sumarle con este valor, no me modifica el valor de A. ¿Sí? Ahora, una pregunta que ustedes me podrían hacer es ¿qué pasa si en vez de sumarle 0 le sumo un 1? O le pregunto yo a ustedes, ¿qué pasaría si al sumarle 1, ¿será que va a seguir dando A? Agarren una hoja y hagan esa suma. A ver, A más 1. Da 1, profesor. ¿Cuánto da? A más 1 va a quedar ¿qué? 1. Da 1. Y A por 0, esa es fácil. 0. Esa va a dar 0. Da 0. Ajá. Entonces, si a A yo le sumo 1, no me queda A, me queda 1. Y si a A lo multiplico por 0, no me va a quedar A, me queda 0. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a la otra propiedad. La propiedad distributiva. Tenemos tres elementos del conjunto A. Y acá, para armar las tablas de verdad, yo voy a hacer con... Vamos a ser un poquito más prolijo acá y vamos a armar una tabla. Si teníamos tres proposiciones, ¿cuántos renglones tiene la tabla? 8. 8 renglones. Entonces, al igual que en las proposiciones, acá van a tener 8. Y tengo A por B más C. Entonces, A, B y C, A por B más C. Ahí. Y vamos a agregar una columna más porque esta creo que tiene 7 más. Entonces, acá va a estar A, acá va a estar B, acá va a estar C, acá va a estar A y acá va a estar B más C. Entonces, va a estar B más C. Y acá vamos a agregar los valores de la tabla. Insertar y la prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estamos, 8. En este caso yo no le había dicho todavía, pero 0 va a significar cerrado o falso y 1, o sea, en realidad acá no se habla de falsedad, se habla de abierto o cerrado. Cuando sea 0 no va a pasar la corriente y cuando sea 1 sí va a pasar la corriente. ¿Estamos? Nosotros cuando pasemos a la parte de puertas lógicas o compuertas lógicas, lo que vamos a ver es que cuando sea 0 no va a haber corriente, o sea, no va a pasar corriente por esa dirección,
y cuando sea 1 sí me va a transmitir y va a circular el circuito. O sea, va a correr la corriente por ahí. ¿Está? Y si los dos son 1, va a circular por los dos lados. Bueno, acá, por una cuestión de TOC nomás, se empieza con 0, ¿sí? 0, 0, 0, después se pone 1, 1, 1, 1, ¿sí? Y al igual que, como veíamos en lógica, es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y la tercera variable va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bien, acá nos falta una tablita más porque acá tengo esto acá. Control X, acá. Control B. Trabajar con tabla en otro programa que no sea Excel es complicado. Y entonces acá tenemos la multiplicación. Ahí está. Vamos a centrar esto. Bien. Entonces, los valores de A tenemos todo en la primera fila. Entonces, control C, lo copio y lo pego acá. Control B, ya tengo todos los valores de A ahí. Me faltan los valores de la suma y después esos valores multiplicarlos con los valores de A. Entonces, acá la suma, acuérdense, para sumar 0 más 0 da 0, es igual que la suma común, digamos. 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1 y 1 más 1 es 1. ¿Sí? Entonces, en el primer caso dice B más C. Si sumamos el primer valor de B con el primer valor de C, sí, es 1, porque es como verdadero o verdadero. ¿Sí? Es lo mismo. Acuérdense que el 0 es como falso en la proposición y el 1 es como el verdadero en las proposiciones. Entonces, la suma se comporta igual que la disyunción en las proposiciones. En el único caso en el que va a ser falso es cuando las dos puertas estén cerradas. No va a pasar corriente cuando las dos puertas estén cerradas. Si las dos entradas están abiertas, va a pasar corriente. Si una de las dos está abierta, también pasa corriente. ¿Está? Bien, entonces, tenemos que comparar B más C. Acá tengo 0 más 0, acá da 0, 0. 0 más 1, 1, 1, después 1 más 0, 1, 1. 1 más 1, 1, 1, 1. Acá, 0, 0. Después, 1, 1, 1. 1, 1, 0. 1. Bien, la multiplicación se comporta igual que el ilógico. En el único caso en que es verdadero es cuando las dos son verdaderas. En este caso, en el único caso que va a pasar corriente es cuando las dos pasen corriente. Si una o la otra está cerrada, la multiplicación no pasa corriente, o sea, es 0. Entonces, vamos por la multiplicación. Si tengo 0 por 0 es 0, 0. 0 por 1, 0, 0, acá, 1, 0, 1, 1, 1. 1, 1. Entonces, esto de acá es el resultado del primer factor que tenemos acá. Ahora le vamos a poner un colorcito acá. Le vamos a poner amarillito. No, amarillito.
Voy a ponerle azulcito. ¿Por qué acá no se puede resaltar? ¿Por qué no tengo las mismas herramientas que tengo en el Word? Ahí está. Bien. Entonces tenemos el resultado. Ahora, cuando ustedes hagan, o sea, si hacemos acá, fíjense, agregamos, insertar columna. ¿Qué hizo? Voy a insertar una columna. ¿Por qué Eliminar me...? columna, dice. Ah, Profe, está perdón. eliminando. Ah, bueno. Insertar, insertar columna a la derecha. Ahí está. Insertamos otra columna a la derecha. Y insertamos otra columna a la derecha. Insertar columna a la derecha. Ahí está. Bien, entonces acá tenemos A. Acá tendríamos que hacer, agrandar esto. O sea, yo soy muy bueno con las matemáticas, pero la computadora a veces me puede. Acá es A por B, acá es más, y acá es paréntesis, paréntesis, A por C. Bien, entonces, ahora tenemos que comparar, en esta suma nos tiene que dar los mismos valores que nos dio en esta multiplicación. Entonces, hacemos primero, fíjense que acá dice que A por B más C tiene que dar los mismos valores que A por B más A por C. Entonces, hacemos acá, A por B, tenemos que multiplicar estas dos de acá. Y acá tenemos que multiplicar A con los valores de C. Entonces, ¿cuánto quedaría en el primer caso? A por B. Acuérdense que la multiplicación es 1 solo en el caso que los dos sean 1. En todos los otros casos vale 0. Todo 0 menos los últimos dos. 0, 0, 0, 0, 0. 0 a cada 1 y 1. Bien, vamos al otro. Acá tengo que comparar las dos filas, A con C. En el primer caso, ¿cuánto da? 0, 0, segundo, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 1. bien. Ahora, la suma da 0 solo en el caso de que los dos sean 0, ¿no? En el resto da siempre 1. Entonces, en el primer caso, ¿cuánto da? ¿Cuánto da en el primer caso? 0 más 0 es 0, 0. Bien. Entonces, 0, después 0, 0, después 0, 0, acá 1, 1, 1. 1, 1, Bien. 1. Fíjense que si comparamos esto que nos dio acá con lo que está acá, nos da lo mismo. Las primeras filas, hasta acá, hasta la quinta, da 0, y las últimas 3 dan. Entonces, de esta manera, ustedes pueden probar todas las propiedades que tienen en el libro, ¿sí? Pueden probar, fíjense que acá no es lo mismo esta distributiva que esta distributiva que está acá arriba, ¿sí? Cuando ustedes armen la tabla de esta distributiva, le va a quedar otro conjunto de números, pero le tiene que pasar que de este lado le quede la misma fila resultado que la fila que le va a dar esta operación. Esta suma le tiene que dar lo mismo que este producto. ¿Está? Le puse 0 en las primeras para que queden todos los ceros, porque el 0 viene primero antes que el 1. Ustedes pueden poner si quieren todos los 1 primero y último los 0. Es indistinto, ¿sí? Yo por una cuestión de orden, nomás como el 0 está antes que el 1, para que quede ordenado, te quedan todos los 0 primero y después vienen todos los 1.
pero ustedes pueden poner al revés si quieren y igual. Lo que le va a pasar es que la tabla le va a quedar invertida nomás, que van a quedar los 3 1 arriba y todos los 5 0 abajo. ¿Se entiende? No. Se pone primero 0, o sea, cuando no funciona y después cuando sí funciona. O sea, cuando están cerradas y después se ponen las opciones cuando están abiertas. Muy bien. Fíjense, tenemos entonces la propiedad distributiva. Ustedes tienen que hacer la tablita de tarea para la casa, la tablita de la propiedad distributiva de la suma con respecto a la multiplicación. Y después tenemos las dos operaciones, cumplen también la propiedad conmutativa. Al igual que hicimos acá la tablita para la propiedad distributiva, ustedes pueden hacer la tablita para la propiedad conmutativa y van a ver que esta suma de acá le va a dar los mismos valores que esta suma de acá. Y en este caso es más fácil de ver, porque fíjense que vamos a hacer un solo caso, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en el primer... acá. Estamos en un renglón, sabemos que A toma valor 1 y sabemos que B toma valor 0. Entonces, si hago A más B, eso me va a quedar 1 más 0. Que va a ser lo mismo que hacer B más A. Poner primero el 0 y después sumando el 1. ¿Sí? Lo mismo pasa con la multiplicación. Fíjense que si yo hago 1 por 0, es igual que hacer 0 por 1. No cambia nada el resultado. 1 por 0, acá me va a dar 0, y 0 por 1 también da 0. ¿Sí? 1 por 0 acá da 1, y 0 por 1 también da 1. O sea, la propiedad, ustedes pueden, si quieren, hacer la tabla y van a ver que si cambian los valores, o sea, si ponen primero A y después a B, es lo mismo a que pongan primero a B y después que pongan los valores de A. ¿Sí? Bien. En este caso, no hace falta hacer la tabla. En el caso de la asociativa, sí hacía falta hacer la tabla. Bien, si ustedes miran, entonces, hasta acá lo que estuvimos viendo son las 5 propiedades que tienen que cumplir el álgebra de Boole, ¿sí? Aparte de la ley de cierre de la suma y de la ley de cierre del producto. Son el complemento, el elemento neutro para la suma y para la multiplicación, la distributiva de la suma, de la multiplicación con respecto a la suma y de la suma con respecto a la multiplicación, la asociativa de la multiplicación y de la suma, y la de los complementos, ¿sí? Que x más su complementario es 1 y que x por su complementario da 0, ¿sí? Después, ustedes en la fotocopia que yo les mandé tienen las propiedades. Hay más propiedades, pero acá hay solamente 4, ¿sí? Fíjense, la idempotencia es la misma que ustedes estuvieron viendo en lógica proposicional. Si yo tenía P o P, eso era equivalente a escribir P. En este caso, si tengo X más X, eso va a ser equivalente a escribir solamente X. Y si tengo X por X, o A por A, o A más A, eso va a ser equivalente a escribir una sola de los dos elementos del conjunto. ¿Está? Después, la identidad, que ya vimos, X más 1 va a ser 1, que esa la probaron ustedes cuando estuvimos hablando del neutro. Esa propiedad se llama identidad. Y X por 0, que va a ser 0. La absorción, esta también la vieron ustedes cuando vieron álgebra proposicional, que tengo, si tengo X más X por Y, eso va a ser igual o equivalente a X. Y si tengo X por X más Y, eso también va a ser equivalente a X. La ley de Morgan, ¿se acuerdan que la negación de la disyunción era la negación de las proposiciones, la conjunción de las negaciones de las proposiciones? Acá pasa exactamente lo mismo. Fíjense en la ley de Morgan, si tengo el complemento de la suma, eso va a ser el producto de los complementos.
Y si tengo el complemento de la multiplicación, eso va a ser igual a la suma de los complementos. ¿Sí? En el apunte que yo les mandé hay un par de propiedades más que ustedes pueden mirar en el caso de estar simplificando alguna de las expresiones. Si la necesitan, pueden ir a buscar ahí, porque en esta tablita no están todas. Por eso yo les voy a subir ahora también estos archivos y ustedes ahí pueden mirar si falta alguna de las propiedades. ¿Sí? Y si alguien quiere armar una tablita y compartir con las propiedades que están en el archivo, genial. ¿Sí? O ármense cada uno su tablita con todas las propiedades booleanas que aparezcan en el archivo. ¿Está? Bien. Entonces, al igual que pasaba con el álgebra proposicional, acá también se pueden simplificar funciones booleanas. O sea, si yo tengo una función booleana muy grande, puedo aplicar estas propiedades del álgebra de Boole y hacer una función booleana más chiquitita. O determinar una función booleana más chica. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense acá. Dice, a partir de las propiedades antes vistas, simplificar las siguientes expresiones booleanas. Vamos a trabajar primero con la F2, que es como un poquito más compleja que la primera. Después ustedes piensen la primera. Pero vamos a ver, voy a hacer lo siguiente. Para que... Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá, en la siguiente tabla. Acá. Y vamos a recortar solo las propiedades. Que es lo que vamos a utilizar. Ahí está. Vamos a resolver el 2. A ver, ¿cómo creen que se podría simplificar la función booleana o la segunda función booleana? Tengo la segunda función booleana y dice lo siguiente. F2 dice X por el complemento de X más Y. Perdón, está todo en una rayita. Así. ¿Qué propiedad aplicaríamos primero de estas que tenemos acá? La suma. Tengo el complemento de la suma. ¿Qué ley de estas puedo aplicar? ¿Qué teorema de estos puedo aplicar? Morgan. Puedo aplicar la ley de Morgan. ¿Qué dice la ley de Morgan? Que la suma de los complementos y para la multiplicación. ¿Es la suma de los complementos o el complemento de la suma? El complemento de la suma. Bien, el complemento de la suma es equivalente a... ¿A qué? La multiplicación de los complementos. La suma de los complementos. No, no es la suma de los complementos. A la multiplicación de los complementos. A la multiplicación de los complementos. Entonces acá me va a quedar X complementado por Y complementado. ¿Y acá qué propiedad aplicamos? Acá aplicamos, vamos a ponerle numerito acá, así sabemos. Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. Acá aplicamos la propiedad 4, Morgan. ¿Sí? Y acá, ¿cómo era el producto? Las primeras propiedades de la álgebra de Boole. Podría ser conmutativa, asociativa, distributiva. Se podría Distributiva. aplicar distributiva. Distributiva puedo aplicar acá, pero tengo la misma operación. Asociativo. Asociativa. ¿Qué asocio con qué? X con X, complemento. X con X. X con su complemento, ¿no? Entonces, asocio X con su complemento. Todo esto por
y complemento. ¿Qué sabemos que da X por X complemento? Si miramos acá, a ver, acá, X por X complemento da 0. 0. Entonces, volvemos acá. Entonces, donde tengo X por X complemento, vamos a poner 0. Entonces acá va a quedar igual 0. 0 por I, ¿cuánto da? ¿Por qué ley? Acá aplicamos inverso. ¿Qué? 0 por Ahí I. se aplica la ley. 0. Se aplica la ley de identidad. Bien, acá aplicamos la ley de identidad, o sea, aplicamos 2, y esto tiene como resultado 0. 0. Entonces, de esta manera pudimos simplificar esta función booleana. Nos da 0. ¿Sí? Ahora, podemos hacer lo mismo con esta de acá. Traten de ver qué propiedades pueden usar para simplificar esa función booleana. Tengo X por Y complemento por Z más X complemento por Y por Z más X por Y. Pueden fijarse si se repiten el mismo factor en varios términos. Pueden ver si se repite un factor en todos los términos. Perdón, acá era Z. Acá. Ay, claro que acá no se puede borrar. Pero le vamos a cambiar acá. Acá no es Y, chicos. Acá es Z. Cámbienle ahí. Acá da Z. Ahí. Entonces acá en el último paso va Z. Acá queda Z. Ahí. Bien, fíjense. Si nosotros tenemos la suma de A3, podemos sacar lo que ustedes en matemática le llaman ¿qué? Y en Factor potencia. común. Vamos a sacar un factor común, ¿no? ¿Cuál es la variable que se está repitiendo? ¿Cuál es perdón, no es la variable. ¿Cuál es el elemento que se está repitiendo acá? Z. La Z. Entonces, podemos sacar un factor común. Fíjense que acá va a quedar Z por, ¿sí? Acá va a quedar X raya por Y raya, o por complemento, más X rayita por Y, más X. Acá aplicamos, fíjense, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. ¿Sí? Que es la propiedad, si nosotros vamos a la tablita anterior, es, creo que la vimos antes, ¿no? Creo que es la que habíamos armado la tabla. Acá. Es esta de acá. Nosotros tenemos esto y estamos volviendo a esto que tenemos acá. ¿Está? Entonces, hasta ahí sacamos, acá aplicamos propiedad distributiva. Acá hay que pensar a ver
si se puede volver a aplicar otra propiedad, ¿qué propiedad aplicamos? Para poder simplificar esta expresión. Hasta ahí no se simplificó nada. Necesito achicar esto. ¿Qué les parece? Dentro del paréntesis, ¿puedo volver a sacar una propiedad distributiva o puedo aplicar alguna, por ejemplo, la ley de absorción, si asocio dos? ¿Se puede sacar el X complemento, profe? ¿Puedo sacar el X complemento? ¿Qué saco del X complemento? Lo sigo acá, a ver. Ahora nos quedó Z por... Vamos a poner una llave porque vamos a sacar otro valor ahí. ¿Podemos sacar qué acá entre estos dos? ¿Qué valor se está repitiendo acá? La X. La X complemento. Entonces puedo volver a sacar factor común. Aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces ahí me va a quedar Y complemento en el primer término más Y. Que eso va a ser algo. Más X. Igual. Acá, ¿qué propiedad estaría aplicando? Ajá, ¿qué pasa con la absorción? ¿Acá puedo aplicar absorción? Pero acá tengo X complemento, Y complemento. Y acá necesito que al menos se repita una de las variables. Y acá no se repite ninguna. ¿Puedo aplicar ya complemento? ¿Puedo aplicar absorción ahí? ¿Qué pasa si sumo un elemento y su complemento? ¿Tenemos alguna propiedad que nos sirva para eso? Quedaría 0. Ajá. Si tengo, acuérdense que si tengo, en el caso de que esto sea 1, ¿esto cuánto vale? 0. 0. Y si esto vale 0, esto vale 1. Entonces, ¿esta suma cuánto va a dar? 1. Esta suma da 1, ¿no? Entonces, acá va a quedar Z, esto de acá vale 1. Entonces, acá queda Z por, de paréntesis, X complemento por 1 más X. ¿Eso sería el de identidad, profesor? Esa, ¿cuál? ¿Acá? ¿Acá qué aplicaríamos? No, sino el de las dos Y. El de las dos Y. Identidad no, porque fíjate que la identidad es sumarle 1. Cuando vos sumás con 1, te da 1. Cuando vos sumás con, multiplicás por 0, te da 0. Ahora, hoy habíamos visto que qué pasaba si yo multiplico por 1. ¿Qué queda acá? X complemento. Ajá, queda X complemento. X complemento más X, esto es igual, recién dijimos, esto es igual a... A 1. Esto es igual a... 1. Ahí está. ¿Está? Bien, fíjense que tienen que ir mirando a ver de qué manera puedo ir aplicando alguna de las propiedades y puedo ir usando algunas cosas ya que sé del álgebra de Wood. ¿Sí? Van a usar... Profesor, le faltó la Z, que quedó afuera. Ah, sí, perdón, me faltó acá la Z, entonces esto sí, tiene que quedar Z. Es cierto, muy bien. Entonces acá... Uy,
Encima acá no hay borrador. Acá estaba multiplicado por z. Entonces queda z por 1, que queda el resultado z. ¿Está? Ahí está. Bien. El 1 que estaba en el paréntesis. ¿Qué 1 que estaba en el paréntesis, Federico? Este 1 de acá quedó acá. Y esta suma de acá también nos da 1, por eso queda z por 1, que es igual a z. ¿Está? Entonces, a ustedes le queda resolver el primero, que es un poquito más fácil, pero anótenlo porque tenemos que seguir avanzando. Voy a ver si me deja correr. Qué macana con estas diapositivas, che. No entiendo por qué no me deja usar el borrador. Anoten esta función booleana y traten de resolver ustedes, a ver. Anótenla y después resuélvanlo ustedes en sus casas. ¿Sí? Igual ahora en el foro van a ver más funciones booleanas que van a tener que simplificar, así que no se preocupen. ¿Está? Bien, sigamos entonces. Uy, ahí se están conectando. La gente que tenía miedo apareció. Bien, sigamos un poquito más. Bien, entonces, ahora pasamos ya a lo que nosotros vamos a llamar puertas lógicas, ¿sí? Y con esto vamos a trabajar un montón. Fíjense que hasta la parte que vimos recién se parece mucho al álgebra proposicional que ustedes ya estuvieron trabajando. ¿Se entendió hasta acá lo que venimos haciendo o no? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No? ¿Seguimos nomás? Sí, profe. Bueno, entonces, habíamos dicho cuando empezó la clase que nos importaba estudiar el álgebra de Boole porque los procesadores en un ordenador están formados por diminutos interruptores unidos por cables, ¿sí? Por cables o por circuitos de algún tipo de metal. Estos interruptores se llaman puertas lógicas y es eso lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Las puertas lógicas producen resultados binarios. Ustedes ya saben que la computadora trabaja con ceros y unos y tienen entradas, y a partir de lo que procesa esa pequeña parte del procesador, da una salida. Esa salida, por lo general, o es un 0 o es un 1. La combinación de estos mini circuitos forma un circuito que se llama circuito combinacional. O sea, es una combinación de muchos circuitos pequeños, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer acá es vamos a estudiar de dos maneras diferentes estos circuitos combinacionales. Ya vimos que se pueden usar tablas de verdad y ahora también vamos a ver que se pueden usar gráficos o se llaman, sí, son diagramas o circuitos combinacionales, justamente, que se grafican y se pueden ir estudiando a partir de las entradas y las salidas, de las entradas, ver qué pasa con la salida. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente puerta lógica, ¿sí? Voy a agrandar un poquito más porque como está chiquito esto. Una puerta lógica, entonces va a ser un dispositivo que nos permite obtener resultados dependiendo de los valores de las señales que le ingresemos. Es necesario aclarar entonces que las puertas lógicas se comunican entre sí, incluidos los microprocesadores, usando un sistema binario, ¿sí? Fíjense, si nosotros acá tenemos encendido este interruptor, ¿sí? A ver si me deja dibujar arriba de esto. Acá está prendido este interruptor, ¿sí? Entonces, si está prendido, la energía va a llegar hasta acá. El 1 llega hasta acá, ¿sí?
Si está prendido el interruptor, el 1 llega hasta acá. El AND, ¿a cuál de las dos operaciones creen que le vamos a asociar? A la conjunción. A la conjunción, que en el álgebra de Boole va a ser la que... La multiplicación. Va a ser la multiplicación. Entonces, si tengo una multiplicación de dos entradas, o sea, tengo 1 por 1, ¿qué sabemos nosotros que va a dar? Va a dar 1. Va a dar 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente acá? ¿Pasa o no pasa? Acá que tengo el resultado 1 y el foquito se enciende. Ahora, si nosotros supongamos que acá teníamos un 0. O sea, teníamos uno de los interruptores que llegaba a esta parte del procesador en 0. Y esta parte es un AND. ¿Qué vamos a tener como resultado? ¿La corriente va a pasar por esta parte? Acá sería 0. No, profe. Entonces, 0, 1 por 0, sabemos que eso es, ¿qué? 0. 1 por 0 es 0, o sea, no pasa corriente, entonces este foquito estaría apagado. ¿Sí? Daría 0. Bien, ¿estamos hasta acá? Bien, entonces... Prendí el micrófono. Para trabajar con este tipo de circuito, nosotros vamos a armar tablas lógicas, ¿no? Eso ya habíamos dicho, las tablas de verdad se utilizan para trazar las salidas de una puerta lógica o un circuito lógico, dependiendo del número de entradas y salidas. La tabla tendrá mayor cantidad o menor cantidad de columnas. Si yo tengo 3 entradas, acuérdense que esto se comporta igual que el álgebra proposicional. Si yo tengo 2 proposiciones simples, voy a tener 4 renglones de la tabla. Si yo tengo 3 proposiciones simples, voy a tener 3 renglones de la tabla. Entonces, si yo tengo 2 entradas en un circuito, voy a tener 4 renglones en la tabla. Si yo tengo 3 entradas, voy a tener 8 renglones de la tabla y así sucesivamente. Es 2 a la cantidad de entradas. ¿Está? Entonces, uno de los recursos para analizar las salidas en un circuito van a ser saber cuántas entradas tiene. La primera entrada que vamos a estudiar va a ser la puerta NOT, ¿sí? La puerta NOT es un inversor o puerta, justamente se llama NOT, es una puerta lógica que implementa la negación lógica, ¿sí? Si yo tengo una puerta NOT, cuando tenga una entrada en corriente 0, o sea, cuando no tenga entrada de energía, y yo tengo una puerta NOT, quiere decir que eso va a chupar energía y va a cambiar del otro lado, sí va a pasar energía. ¿Se entiende? Si yo tengo energía, el NOT lo que va a hacer es, va a cortar la energía. No va a dejar que pase. ¿Está? Siempre que su entrada es 0, su salida, en este caso, va a ser 1. Mientras que cuando su entrada es 1, su salida va a ser 0. ¿Se entiende? Es igual que la negación en el caso de las proposiciones simples. Este es su simbolito, ¿sí? Un triangulito. Después tenemos la puerta AND, que fue la que recién estuvimos analizando, ¿sí? Es una puerta lógica digital que implementa la conjunción lógica. Esta entrada esta entregará una salida high, o sea 1, dependiendo de los valores de las entradas, siendo este caso el recibir solo valores altos en ambas entradas, ¿sí? Si alguna de estas entradas no son 1, entonces se mostrará un valor de salida 0, ¿sí? Fíjense que, al igual que en el caso de la conjunción,
en el único caso que esto va a dar salida de energía, o va a pasar un 1, va a ser cuando los dos sean 1. En los casos en que haya un 0, o sea, o una de las puertas esté cerrada, este circuito no pasa corriente. ¿Está? Después tenemos la puerta OR, que en este caso va a coincidir con la disyunción lógica, ¿sí? Cuando todas sus entradas estén en 0, su salida está en 0, ¿sí? Mientras que cuando al menos una de ambas entradas está en 1, su salida va a ser 1, ¿sí? Si sus salidas son 0, fíjense, en el primer renglón sus salidas son 0. Entonces, perdón, sus entradas son 0. Entonces su salida va a ser 0. Si en su entrada hay un 1, fíjense acá pasa corriente. Entonces, este tipo de circuito, y tengan cuidado porque son medio parecidos los dibujitos, fíjense que la única diferencia es que acá tienen como una pancita, por decirlo así. En este caso, solamente pasa energía al circuito si las dos entradas valen 1. Y en este caso, basta con que una de las dos entradas sea 1 para que pase energía. ¿Está? Bien, después tenemos la negación de las del AND, que va a ser NaN o not AND. La negación del I va a ser NaN. Y en este caso va a invertir todos los valores que tenían en el AND. Fíjense que este caso, en el único caso en el que no pasa energía, es cuando los dos están abiertos. ¿Sí? En los demás casos, sí o sí pasa energía. En cambio, la negación del NOR, o la negación del not OR, perdón, la negación del OR va a ser not OR, ¿sí? O NOR. Que en este caso, fíjense, en el único caso que va a pasar energía va a ser cuando los dos estén cerrados. En los otros casos no pasa energía. ¿Está? No es lógico eso que cuando esté cerrado pasa energía. Claro, pero es que depende del... sí, es cierto. O sea, pensándolo como energía no tiene sentido, pero fíjense que acá ustedes están usando otra operación, están negando. Entonces es como que llega la energía hasta acá y esto lo estira. Digamos, yo lo pensaba así antes, digamos, sí, es cierto, que no llegue energía, pero la negación lo que hace es como, en ese caso, chupa la energía y ahí la trae. Lo pueden pensar así si quieren. ¿Sí? Pero la negación lo que va a hacer es cambiar los valores de la... O sea, va a ser el complemento de las otras operaciones, ¿no? Bien, y después tenemos la puerta XOR, ¿sí? Que en este caso es la diferencia simétrica o la disyunción excluyente. ¿Se acuerdan que la disyunción excluyente era solo verdadero cuando una de las dos proposiciones o cuando las proposiciones simple intervinientes tenían valores de verdades opuestos? Entonces, esta puerta va a pasar energía solo cuando una de las dos pase energía, ¿sí? Si una es 1 y el otro es 0, o cuando la otra es 0 y la otra es 1. Entonces, su tabla de verdad, fíjense que queda así. ¿Estamos? Bien, vamos un poquito más y acá tenemos un circuito combinacional, ¿sí? Dice, cuando las puertas lógicas se combinan para llevar a cabo una función determinada, controlar un robot, por ejemplo, estas forman un circuito combinacional. Fíjense que nosotros estuvimos estudiando por separado, pero acá se combinaron todas para prender esta lamparita. La salida del circuito lógico se comprueba utilizando una tabla de verdad. Ahora, fíjense, este es el interruptor 1, este es el interruptor 2 y este es el interruptor 3. Yo les pregunto, ¿qué valores tiene que tener el interruptor 1, el interruptor 2 y el interruptor 3 para que este foco prenda?
¿Qué valor nos tendría que dar primero para que el foco prenda? Uno, 0 y 1. Acá, nosotros queremos que nos dé como resultado qué valor, si quiero que esté prendido el foco. 1, encendido. 1. Acá nos tiene que dar 1. Entonces, busquen a ver alguna posibilidad acá para que esto esté prendido. Les doy 5 minutos para que encuentren. Y me digan si hay otra posibilidad de la combinación de los interruptores. O sea, puede ser que el interruptor 1 esté prendido, el interruptor 2 esté prendido y el interruptor 3 esté prendido. O sea, que pase corriente, pase corriente, pase corriente. Puede ser que ese funcione o puede ser que no. Puede ser que los dos primeros estén apagados y solo necesite que el tercero esté prendido. O busquen a ver alguna alternativa y díganme cuál hace que funcione este foquito. 5 minutos, ¿eh? Les doy papel. En 5 minutos yo vuelvo y les pregunto. ¿Listo? ¿Alguna posibilidad? ¿Le asignaron ya algún valor acá? Sí, profesor, tiene que ser 1, 0 y 1 respectivamente. 1, 0 y Y 1. 1. ¿Qué pasa acá? Si miramos este cable, lleva 1 acá. Y este cable lleva 1 por acá. ¿Esta cuál es? ¿Cómo se llama esta La compuerta? compuerta AND. Esta es un AND. Entonces, ¿qué sabemos de un AND? Que si las dos están encendidas, ¿qué pasa de este lado? ¿Qué nos da como salida? Abierto. Nos da 1, ¿no? Queda abierto. Pasa corriente acá. Si acá es 0, de este lado, ¿cómo pasa? Esto es que, ¿cómo se llama esta compuerta? O esta puerta. Sí. Se llama NOT.
¿Qué pasa con el NOT? Si acá da 0, acá, ¿qué pasa acá? ¿Da? El NOT es el Uno. inversor, ¿sí? Acá da 1. ¿Y acá qué tengo? Tengo otro Ah, AND, ¿sí? Si tengo un abierto. AND acá, tengo 1 y 1, acá está, tengo 1 y ahí se prende el poquito. Entonces, en ese caso, funciona acá, ¿no? Prende el foco, prendimos el foco. Bien. Entonces, fíjense que uno puede cambiar la combinación acá y fíjense que la más trivial que nosotros podemos llegar a creer que es la que funciona es poner todo abierto, dejar todo que pase corriente en todos lados. Pero ¿qué pasa si ponemos, por ejemplo, el 1? Vamos a cambiar de color, así analizamos con el rojo. Si pongo, por ejemplo, 1 acá y 1 acá. Miro acá, va con la línea roja 1, 1, no hay problema, acá también me da 1. Pero si acá está 1, ¿qué pasa con este? ¿Cuánto da acá? 0. Acá da 0. Acá tengo 1 en un AND con un 0. ¿Cuánto? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Pasa o no pasa corriente acá? No. No, acá queda 0. Entonces, este foco no prende. ¿Sí? Entonces, fíjense que por ahí la combinación de que poner energía en todos lados no siempre quiere decir que la energía va a llegar hasta el final. ¿Sí? Porque depende mucho de las puertas lógicas que yo tenga en el circuito combinacional. ¿Está? Bien. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se arman las tablas lógicas, ¿sí? O las tablas a partir de los circuitos combinacionales, ¿sí? Al igual que en las proposiciones, dijimos que si tenemos 3 salidas, ¿sí? Perdón, 3 entradas, vamos a tener ¿cuántos renglones en la tabla? Si tengo 8. 3 salidas, voy a tener 8 renglones en la tabla. Entonces, al igual que hicimos hoy, acá voy a completar con números que va a quedar más lindo. Acá va a ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Después, acá va a ser 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Acá va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá, en vez de escribir todas, solamente vamos a ponerle letras, como yo puse acá, fíjense, P, Q y R, y a la última salida la vamos a dejar sin procesar y acá ya vamos a poner los resultados. Entonces, acá vamos a poner P al primer AND, Q al NOR, R al OR y vamos a ver qué pasa con la X en este último paso. Entonces, fíjense, P, entonces, a ver, voy a escribir acá, esto va a ser P, esto va a ser Q y esto va a ser R. Entonces, el valor de P se obtiene a partir de un AND entre A y B. ¿Sí? El AND, ¿cómo funcionaba? ¿En qué casos me daba 1 el AND? En el que los dos sean uno. En el que los dos sean 1. Entonces, en P, vamos a buscar acá, a ver si me deja. Ahí está. Bien, entonces, tengo que comparar A con B a partir de un AND. Entonces, si tengo A, AND, B, y en el primer renglón tengo 0, 0, P va a valer ¿cuánto acá? 0. 0. Después, 0, después, 0, 0, después,
0. 0, 1 y 1. 1 y 1. Bien, ahora vamos con un NOR. ¿Es la negación de quién? ¿De AND? No, el NOR es De la OR. negación de OR. Y el OR era... ¿Cuándo no daba salida el OR? Cuando los dos eran 0. Cuando los dos eran 0. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? El NOR, ¿qué le pasa al NOR? Si el OR solamente daba 0 cuando los dos son 0, el NOR, la negación, ¿qué va a pasar? 1. Va a dar No, todo profesor. 0 y en el único caso que va a dar 1 va a ser ¿cuándo? Cuando los dos son 0. Cuando los dos son 0 va a dar 1. Entonces, buscamos acá. Si es 0, 0, ¿qué da el NOR? 1. 1. 0, 0 da 1. 0, 1. 0. 0. Todo 0. ¿Y acá? 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0. El NOR solamente da 1 cuando los dos son 0. En todos los casos, en todos los otros casos da 0. Ahora vamos al OR. Tengo R, fíjense. ¿Qué pasó acá? Esperen que el NOR era entre B y C y nosotros hicimos el NOR entre A y B. Ojo, ¿eh? No tuvimos en cuenta eso. Acá hay que borrar, perdón. Fíjense, el NOR viene de B con C. Tengo que comparar B con C, no A con B. Este NOR viene de C, de B y de C. Entonces, para construir este NOR tengo que mirar esta tabla de acá con esta tabla. Los valores de B con los valores de C. Para hallar el valor de Q. Vamos de vuelta. Entonces, en el primer caso, ¿qué va a quedar? Si miramos B y C. 0, 0. No. 1. 0, 0 queda 1. 0, 1 queda 0. 0, 0. Acá. 1. 1. 1. 0, 0. Ahí se me corrió la tabla por abajo. Ahí. Y en el último caso, 1, 1 da el 0. NOR 0. 0. Bien. Ahora, fíjense, ¿qué tengo que comparar en el OR? En este OR, ¿qué tengo que comparar? ¿Qué tengo que comparar acá? A con C. ¿El valor de quién con quién? ¿De dónde De viene? De AND A con C. con C. De AND con NOR. Bien, de AND con NOR. Acá ya tengo que comparar los valores de P con los valores de Q. Porque tengo este AND que tengo los resultados acá. Y tengo este NOR que tengo los resultados acá. Entonces tengo que comparar todos los resultados del AND que me dio acá con todos los resultados del NOR que tengo acá. Entonces, con un OR, ¿el OR qué pasa? Si los dos Solo son da 1, 0 cuando 0. exactamente. El OR se le da 0 cuando los dos son 0. Entonces comparamos P y Q. En el primero da 1. 1. Después 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. 1, 1. Estamos en un OR, ¿eh? Si tiene una de las dos entradas abiertas, pasa energía. Si tiene las dos cerradas, no pasa energía. Bien, y vamos al último paso de la tabla, que es comparar los valores de C con los valores de este OR a partir de un XOR. ¿Qué pasaba con el XOR? Cuando no pasaba energía. No pasaba energía cuando los dos eran 0 o los dos eran 1. Exactamente. Cuando los dos son 0 o cuando los dos son 1 no pasan energía. Entonces, tenemos que comparar, le vamos a pintar del mismo color así no nos confundimos.
¿Sí? Le vamos a poner verdecito acá y verdecito acá. Y tenemos que comparar esos dos renglones de la tabla. Fíjense, tengo que comparar la entrada de C con la salida de este OR que tengo acá. ¿Sí? Y vamos a ver qué sale por el XOR. Entonces, el primer renglón de la tabla da C con R, tengo que comparar. 0 y 1 da 1, 1. 1 y 0, 1, después 0 y 0, Cero. 0, 1 y 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1, 1, todo 1, 1 y Cero. 1. 0, 0 o 1. 0. 0. Cero. Sí, 0, da 0. Bien, entonces, una de las preguntas que yo les puedo hacer en un examen es decir, ¿en cuáles de los renglones de la tabla o qué valores de A, B y C tiene que tomar para que no esté prendido o para que no pase energía hasta X? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuáles son las posibilidades para A, B y C donde no va a pasar energía hasta X? ¿En qué renglón de la tabla no me pasa energía acá? ¿En el tercero? En el tercero. En el tercero y El en último. cuál más? En el último. En el último. Entonces, ¿qué valores no tendría que tomar A, B y C para que pase energía? ¿Cuáles son los valores que no pueden tomar A, B y C para que el circuito funcione o pase energía? Si toma esos valores no va a pasar energía. ¿Cuáles son? 0, 1 y 0 y 1 y 1 y 1. Exactamente. Entonces, las opciones son 0, 0, 0, 1 y 0 o 1, 1, 1. Fíjense que si los tres pasan energía, el circuito no funciona. Y si dos de las puertas no pasan energía, o sea, dos de las entradas no tienen energía, tampoco. Pero no son cualquier dos, sino que está A y C. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende cómo se construye el circuito y cómo se construyen las tablas? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos Sí, a uno más y con eso terminamos. Este le queda de tarea. Con esto vamos a empezar la clase que viene. Le vamos a agrandar un poquito más, así lo ven ustedes. Ay, no sé por qué queda así la diapo. Ahí tienen. Ese es el problema. El estudiante espía se llama. ¿Está? ¿Le sacaron una foto ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? ¿Usted no puede compartir este archivo, profe? ¿Qué archivo? Este con el que estamos trabajando ahora. Sí, yo les voy a subir, yo les subo al aula, chicos, este Power, ¿sí? Y les voy a subir al aula el Power, los dos archivos que también tienen en el grupo de WhatsApp. Agarren y miren eso porque de ese archivo de teoría yo voy a sacar preguntas de teoría para el examen. Preguntas de ahí, de una propiedad o algo, seguramente voy a sacar, así que lean, porque los archivos que yo les mando no son para que estén en el grupo de WhatsApp, sino que son para que ustedes los lean, ¿sí? Así que esto voy a subir y voy a subir el foro que es obligatorio, que va a estar abierto, y eso también tengan en cuenta, ¿eh? Porque yo estoy siendo muy permisivo con los foros. Ustedes, el foro anterior se cerraba el 25
y muchos me pidieron que abra otra vez hasta ahora. Ese foro ya se cierra. El foro de la clase pasada se cierra. Se abre este nuevo foro que es de álgebra de Euler. Claro, sí. ¿Ustedes alguien pudo grabar la clase de hoy? Yo grabé. Ah, bueno. Ahí entonces, Juan les puede compartir el link de la clase y pueden mirarla las veces que quieran, ir deteniéndose, fíjense cómo se arman las tablas y demás, presten atención. Es muy parecido al álgebra proposicional, así que si ustedes tienen un buen manejo del álgebra, le van a agarrar la mano. ¿Qué parte, Federico? ¿En qué casos? ¿No entendiste por qué te daban 1? En el caso de la tabla, ¿estás hablando? A ver, miremos. Esta tablita de acá. A ver, ¿dónde está la tabla? Espérenme que mis diapos están todos chiquititos. ¿Dónde se metió la tabla? Ahí está. En esa tabla, en el último renglón decís, ¿por qué nos dio 0? ¿Esa es tu pregunta? No. Yo no dije, a ver, el valor final de la tabla ustedes no pueden cambiar. Estos valores que les dio acá, esto no se puede modificar, ¿sí? Estos ya son los valores finales de la tabla. Lo que yo le había preguntado es cuánto tendrían o cómo tendrían que estar A, B y C para que este circuito no pase energía hasta X, ¿sí? Y por eso es que tus compañeros me dijeron que en el tercer renglón de la tabla, o sea, cuando A valga 0, cuando B valga 1 y cuando C valga 0, la energía no va a llegar hasta X. Porque fíjate que acá en el X no da 0. ¿En qué otro caso va a pasar lo mismo cuando los tres estén abiertos? Si acá tengo energía acá y tengo energía acá, fíjate que analizamos el final y el valor de X nos da 0. Esos son los únicos dos casos en que este circuito booleano no pasa energía hasta X. En todos los demás casos, en todas las demás combinaciones de A, B y C, pasa energía hasta X. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta. O otra pregunta puede ser, ¿es cierto que si tengo entrada 0, 0 y 1, el circuito tiene como salida 1? Esa puede ser otra pregunta. ¿Sí? Si pongo 0, 0, 1, la salida del circuito, ¿verdadero o falso? Ponele. ¿Da 0, da 1 o da 0, da 1? ¿Verdadero o falso? Sí, puede ser eso. También puede ser otra pregunta. O sea, van a tener que armar la tablita. ¿Está? Bueno, entonces, nos vemos la clase del lunes que viene. ¿Sí? Ahí ya voy a subir el foro de esta semana. Con todo lo que estuvimos viendo acá, con todo el material que tienen para hacer el foro tranquilamente. Y les queda el problemita este del astronauta, del robot, perdón, para resolver. ¿Sí? Este de acá. ¿Estamos? Muy bien. Buenas noches. Si no tienen alguna pregunta, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Chau, chau. Saludos, profe. Chao, profe. Hasta luego.